Mi nombre es Luis Méndez y estamos ahorita en el centro trabajando en el proyecto For the Seed, en el objetivo 10, que tiene que ver con sensibilización. Pero antes de llegar a lo de que se está haciendo actualmente en el centro, sí me gustaría un poquito retomar la historia del programa de educación ambiental del centro, porque creo que es importante y realmente ese antecedente es lo que llevó a que continúe el programa de educación ambiental ahora en un proyecto For the Seed, y pues ha sido el fortalecimiento del programa educativo pues desde que el Centro del Cambio Global abre, desde que empiezan trabajos, y durante todo este tiempo pues se han realizado actividades no continuas como se quisieran, pero al final de cuentas sí ha habido como que componentes importantes y apoyo hacia proyectos de otros compañeros. En la actualidad, siempre cuando se abre un proyecto de investigación, anteriormente yo notaba que pues nunca le daban la importancia a la parte social, o a lo mejor no es que no le dieran la importancia, simplemente no se agregaba el componente social dentro de los proyectos. Y en la actualidad pues siempre cuando va un componente social dentro de los proyectos, pues siempre tiene puntos más para poder ser aprobado. Y entonces nosotros hemos estado apoyando algunos de estos proyectos, y pues sí me gustaría, más que una presentación, pues me gustaría que ustedes vieran un poco la evidencia del trabajo que se ha realizado aquí en el centro. Y pues me gustaría empezar con el antecedente y el por qué surge Guardianes del Usumacinta. Y este tiene audio. Se llevó a cabo Guardianes del Usumacinta, el río nos une, evento de educación ambiental para niños. El Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste lleva a cabo talleres de educación ambiental en diferentes localidades de la cuenca baja del río Usumacinta. Dando seguimiento a estas actividades, se organizó en conjunto con otras instituciones un evento dinámico y multidisciplinario con educadores ambientales de diversas instituciones del país, buscando crear un espacio de intercambio colectivo en saberes ambientales, locales y académicos. El evento se realizó en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Usumacinta con la asistencia de más de 200 niños de 9 escuelas primarias de 8 comunidades de los municipios de Emiliano Zapata, Palancar y Tenosique, Tabasco. Las mesas de trabajo durante el evento fueron agua a cargo del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, fauna a cargo del INECOL, flora por la CONAFOR, residuos sólidos por Héroes en Acción AC, cambio climático por la Casa de la Tierra, y la mesa de contacto Felinos del Mundo a cargo de SOMA, abarcando en cada una problemáticas ambientales que se han detectado a través del trabajo que han realizado en campo los investigadores del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste. Y bueno, ahí es cuando surge el programa Guardianes del Usumacinta. Fue un proyecto muy exitoso y realmente lo padre de este primer proyecto de Guardianes del Usumacinta, recuerdo, es que por primera vez se llegaba a comunidades con actividades educativas, y pues los maestros siempre mencionaban que nunca habían tenido un programa, o que los niños nunca habían tenido este tipo de actividades en esas comunidades. Las comunidades fueron 9 de los municipios de Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique. Y al final del trabajo con estas comunidades lo que se hizo fue un encuentro infantil, el primer encuentro infantil, en el que se unieron a los niños de estas comunidades para poder participar en este encuentro. Fueron 2 días de encuentro en el que se tomaron diversas actividades, hubo instituciones que apoyaron en las mesas de trabajo, y pues realmente ese fue el antecedente de Guardianes del Usumacinta. En aquella ocasión únicamente se trabajó en la cuenca baja. Y bueno, ya después de esa actividad, pues al ver el resultado que se tuvo, pues esto dio pie a que el programa continuara ejecutándose. Este primer proyecto de Guardianes se hizo con la Cernapam, que anteriormente era la Secretaría de Energía y Recursos Naturales del Estado de Tabasco, y pues logró desarrollarse. Después de este trabajo, bueno, quería trabajarse con toda la cuenca. Únicamente se había trabajado con la cuenca baja. Entonces se desarrolla nuevamente una serie de talleres en comunidades y se logra desarrollar el primer campamento infantil.
Este campamento también fue muy interesante porque en Tabasco realmente no hay registros de que se hagan este tipo de actividades enfocadas a niños al agruparlos. Hay muchas actividades yendo a escuelas, o anteriormente aquí en la ciudad de Villahermosa había un concurso en el que participaba todo el estado, pero realmente el hecho de movilizar a niños y agruparlos y que sean de diferentes comunidades, pues eso no hay registro, y pues ahí el centro sí tuvo como que estas primeras acciones en movilizar a niños. Es un gran reto, aquí se ve muy padre y bonito, pero realmente sí es un estrés muy grande porque tiene que ver con la responsabilidad del cuidado de los niños y moverlos. Me parece que los niños que más tiempo tardamos en movilizar fueron los que venían de Balancán, se tenían que llegar a Emiliano Zapata. Me parece que se tardaban como 2 horas y media, casi 3 horas, para que los niños pudieran llegar a Emiliano Zapata y poder tomar las actividades. Entonces realmente sí fueron, sí ha sido un trabajo interesante el de los niños. Después de esto se logra desarrollar el campamento, ya con un poquito más de presupuesto. Y este campamento, como ya se había trabajado en la Cuenca Baja, se decide trabajar ahora en Centla. Era una parte en la que no se había trabajado, y pues también Centla es una parte importante dentro de la cuenca del Usumacinta, y es por eso que se decide trabajar con estos niños. Ahora, aquí en este caso se trabajaron con 3 comunidades, son las comunidades que están de paso a la estación Tres Brazos de la CONAM, que es Arroyo Polo, Ejido Tres Brazos y me falta uno, Riviera Alta, tercera sección. En este caso, este campamento se lleva a cabo en el Guarité, que es el área natural protegida del Tecnológico de Centla. Es una área natural de carácter privado, y bueno, las instalaciones realmente eran las adecuadas para poder trabajar con los niños. Ahora, para que llegáramos a esto, tuvo que haber un trabajo previo. Se trabajaron 5 talleres en estas comunidades, en las escuelas, y esto también era con la intención de dar a conocer al centro y que los papás conocieran el trabajo del centro, porque pues imagínense, para llegar a esto era porque los papás ya confiaban en el personal y confiaban en el centro, porque se quedaron los niños con nosotros toda una noche. Llegaron al mediodía, se quedaron todo ese día hasta otro día al mediodía que ellos salieron. Entonces, bueno, adelanto este pedacito. Y en esta actividad también fue interesante porque, a pesar de que las comunidades son cercanas, los niños entre esas comunidades luego no se conocen. Las comunidades no se conocen, y pues para nosotros también, al final, cuando ejecutamos el programa de educación ambiental, lo interesante es ver que se están trabajando otros aspectos que a lo mejor no tomamos en cuenta dentro de los proyectos. En ese caso, el tema de unidad era muy importante. Se les enseñó desde armar una casa de campaña, pensando en que luego a los niños les gusta acampar, se hacen las fogatas, no saben hacer una fogata, no apagan la fogata. Entonces eso tuvo la intención se les enseñó a hacer una fogata, se les enseñó a armar su casa de campaña dentro de este entorno de actividades lúdicas. La parte de ciencia también fue muy interesante porque, a pesar de que son comunidades de fácil acceso, los programas de ciencia del estado de Tabasco no habían ido o acudido a esas áreas, y por medio del programa de Guardianes pues nos pudieron acompañar, pudieron ejecutarse actividades que fue el CHIS de Ciencia del Consejo de Ciencia, que son diversas actividades en las que se les explican diversos aspectos. Se les habló de biodiesel en aquella ocasión, y entonces también lo que tienen los componentes de educación ambiental del centro es que durante el proceso de ejecución del programa pues se invita a los compañeros investigadores que gusten participar para poder trabajar con los niños, y también eso nos da la oportunidad de que los compañeros investigadores pues den algún tema relacionado con lo que estén trabajando, y en este caso ha sido el único componente en el que se trabajó energías renovables.
El Guaritec tenía paneles solares, el centro cuenta con una parábola, el tema de compostaje. Y en esta ocasión, bueno, desde que arranca el programa de educación ambiental, afortunadamente hemos tenido el apoyo de diversas instituciones que creen en el programa y se han sumado a las actividades. Realmente también ha sido un trabajo interesante en el que el centro ha podido hacer un trabajo multidisciplinario y en el que se vincula con diferentes instituciones. En el campamento tuvimos la participación de Conagua, de SEAS, de CONAFOR, de 2 ACES de Centla y obviamente del Tecnológico de Centla. Entonces ahí hicieron, por ejemplo, un aerogenerador los niños y se les habló sobre el tema de energías renovables. Y ahí es cuando empezamos el tema de marionetas. Cuando trabajamos con niños de ciudad, pues realmente yo en lo particular creía que este tipo de actividades ya no llamaban la atención a los niños. Vemos que los niños ahora están muy metidos en el tema de tablets, celulares, pero realmente ahí nos dimos cuenta que los niños les atrae mucho el tema de marionetas. Ahora también es una realidad que en muchas de las comunidades no se tiene acceso a internet, no se tiene acceso a dispositivos, pero eso permite que se pueda hacer este tipo de actividades. En el segundo día de actividades, a las 6 de la mañana ya estaban los niños levantados y se hizo observación de aves. Entonces se les enseñó a identificar aves, porque también estos niños son, en temas de turismo, el estado de Tabasco creo que nada más tiene 1 o 2 personas certificadas en observación de aves para el tema de turismo. Y sin embargo hay una oportunidad y un potencial muy grande en estos niños, porque muchos de ellos conocen a las aves, las ubican, realmente nada más es orientarlos a que posteriormente cuando sean más grandes ellos puedan ser guías de observación de aves. Entonces se practicó eso y llevamos a cabo una jornada de reforestación en las instalaciones del Tecnológico de Centla. Y entonces ahí también después lo interesante ya es la interacción y conocer la opinión de los niños que aprendieron, y pues también es un poco retroalimentación para nosotros, ¿no? Ver qué funcionó, qué no funcionó, pero bueno, afortunadamente siempre todas las actividades han sido pues interesantes para los niños. Y el apoyo de los maestros y de todo el equipo que participó. Y nuestras autoridades despidiendo el campamento, ¿no? Y bueno, después de esto ya no se podía seguir ejecutando el programa de educación ambiental del centro, ya había terminado. Y es cuando les digo que nos sumamos a los proyectos de investigación. Hubo un proyecto en particular en el que nos invitan a participar con NAPECA, que era la generación de biodiesel. Entonces este proyecto cuando se realiza, pues obviamente se piensa únicamente en la parte técnica en la que hay que generar biodiesel, nada más eso era el proyecto. Pero al final también pudimos aportar una parte social que se volvió muy importante dentro del proyecto y esto nos hizo regresar a Emiliano Zapata, donde se trabajó ya el programa, nuevamente programa de educación ambiental, pero ya no era tan enfocado a niños, sino que este programa ya se aperturó más hacia los adultos. Y esto es en Emiliano Zapata. Entonces luego también la experiencia para nosotros es interesante porque pues de repente en esta comunidad, si mal no recuerdo, teníamos que llegar a Emiliano Zapata y luego era como irse en lancha unos 45 minutos aproximadamente para poder arribar a la comunidad. Siempre los puntos importantes de desarrollo de las actividades siempre son las escuelas, porque pues es más fácil tener contacto con los niños
Y en este caso se empezó a realizar una actividad que se llama la suma de las partes, que la hemos estado desarrollando desde entonces, porque se nos hace una manera muy interesante de que los niños entiendan qué es una cuenca, porque realmente el concepto de cuenca no es algo que se maneje, no es algo que se entienda, y entonces en esta actividad se hacen equipos, a cada niño se le reparte un pedazo de hoja, pero se le dice que es un terreno que está a la orilla del río. Entonces en este terreno ellos pueden construir lo que ellos quieran, y eso también nos da indicadores importantes de qué están pensando los niños, temas de desarrollo de la comunidad, y entonces nos ponen desde una granja hasta nos ponen un súper desarrollo hotelero a la orilla del río. Después de esto se unen los proyectos de todos los niños y se les habla sobre la cuenca, para que ellos vean que lo que se hace cuenca arriba afecta a los de cuenca abajo y la repercusión que hay de un proyecto sobre otro proyecto. Entonces aquí, por ejemplo, también lo interesante es que el programa de educación ambiental, que nos llevaba únicamente a hablar de un tema de contaminación de cuerpos de agua, pues nos llevó a temas de salud y a observar acciones que la población hacía en su entorno. Por ejemplo, la señora, interesante porque decía que es común que el aceite lo revuelvan con el alimento de los marranos para hacer que engorden más, ¿no? Pero esto también ya trae una repercusión hacia el consumo de carne que están haciendo ellos. Este programa también nos dio la oportunidad de llegar al sector de política pública. Se llevaron capacitaciones en la Universidad Tecnológica de Tabasco, a personal de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, a maestros, y este proyecto se capacitó a servidores públicos del municipio de Emiliano Zapata, y también este proyecto se presentó en Huimanguillo, donde las autoridades de Huimanguillo vieron, se enteraron por sus homólogos de medio ambiente del programa, y se capacitó a servidores públicos del Ayuntamiento de Huimanguillo. Entonces, aunque el proyecto estaba enfocado únicamente al municipio de Emiliano Zapata, pues lo pudimos llevar a otros municipios, y eso también fue importante, ¿no? Porque el programa ya no nada más se quedó ahí. Me llama la atención el logo de la CCA. Ajá. ¿Quiere decir que fue un proyecto financiado por la CCA? Sí, sí, creo que, bueno, no sé si haya sido el único del centro, pero sí fue financiado por ellos. ¿Y la beca qué quiere decir? No me acuerdo ahorita, pero es la... ahorita lo busco, no me acuerdo bien qué es NAPECA porque está en inglés, pero ellos tienen... Es algo de América, ajá, son proyectos para América. Y NAPECA es un organismo que apoya mucho los programas sociales. Es por eso que intervenimos nosotros, porque para poder seguir ejecutando el proyecto se intervino ya con la parte educativa, con la parte social. Por eso digo que al final resultó muy importante el ingreso de educación ambiental dentro de un proyecto que en un principio no se había concebido como algo de educación, simplemente generación de biodiesel. Al final pues fue importante la intervención de la parte social, porque también fue un poco para quién se está generando esa tecnología o qué propósito tiene generar un biodiesel, ¿no? Pues al final era ¿quiénes iban a proveer en un principio de la materia prima? Pues la población, pero si la población no estaba informada de lo que estaba haciendo el investigador, pues no iba a poder avanzar mucho, ¿no? Y bueno, eso nos lleva ya con este antecedente, pues se genera el proyecto For the Seed del centro, y lo interesante de este proyecto For the Seed es que ya se logra que un objetivo de ese proyecto grandote sea especial para educación ambiental, que lo llaman sensibilización. En los proyectos pasados realmente no eran componentes importantes dentro de los proyectos, pero ahora pues sí se logra que sea ya un objetivo importante dentro del For the Seed. Para los que están en el For the Seed, pues son 10 objetivos, cada objetivo tiene una misión, y el objetivo 10 de sensibilización pues tiene como prioridad llegar a trabajar con las comunidades de 3 sitios pilotos ubicados dentro de la cuenca, y en este caso, en este proyecto For the Seed, a mí me toca trabajar en el municipio de Centla, dado que ahí se genera un sitio piloto en Laguna del Cometa,
y es donde estamos trabajando actualmente. En este proyecto For the Seed ya se integran 2 compañeras más. La coordinadora del objetivo, Alejandra de Velasco, ella está concentrando los trabajos en Tenosique, y otra compañera, Alejandra, que se concentra en Chiapas, que está trabajando en el proyecto de Julia Carabias, y estos 3 componentes al final son los que forman el objetivo 10 del For the Seed. Ahorita vamos a ver lo que se está haciendo hasta ahorita. Le traje el que te modifiqué, no el último, no el donde aparece. Ah, no, está bien. Okay. Ahora, en este caso, a diferencia de los otros programas, lo que se hace al momento de intervenir en la comunidad es que se va a generar material didáctico en base a las experiencias que tengamos nosotros con la comunidad. Esto sí no lo habíamos realizado en los proyectos anteriores. Entonces, el año pasado lo que se hizo fue talleres, y nuevamente de educación ambiental, pero la intención de estos talleres era recabar información sobre el sitio piloto, recabar información sobre la población, para que nosotros pudiéramos desarrollar material didáctico que posteriormente iba a ser utilizado con las comunidades, tomando en cuenta a Chiapas, a Tenosique y a Centla. Entonces se ha trabajado con maquetas, se ha trabajado con dibujo. El dibujo nos permitió desarrollar un material didáctico que ahorita se los voy a enseñar. Se hacen, en la parte de Tenosique se han estado haciendo jornadas de reforestación, y en esta ocasión ya no solo se trabaja con los estudiantes, sino que se les pide a los maestros que citen a las mamás, a los papás, y ya trabajamos con ellos. Les dedicamos 1 hora, 1 hora y media aproximadamente, en el que se realizan actividades. Y esto nos lleva el año pasado a realizar el segundo encuentro infantil, si hablamos ya tomando en cuenta todo el trabajo del centro, el primero para el proyecto For the Seed. Y este encuentro se lleva a cabo se realiza en las instalaciones de la Casa del Agua, en Pantanos de Centla, y en la estación Tres Brazos de la CONAM. En esta ocasión, dado las características o lo que pide el proyecto para el sitio piloto, se trabajó el año pasado con Riviera San Francisco, que pertenece a Carmen, Campeche. Se trabaja con Nuevo Campechito, y en la parte de Centla se trabaja con San Pedro. Son las 3 comunidades con las que se trabajó el año pasado. Y también es interesante porque, a pesar de que las comunidades de alguna manera están cercanas a Pantanos de Centla, no conocían muchos de los niños Pantanos de Centla. Entonces, el poder llevarlos ahí también un poco es para revalorizar pues la riqueza natural que ellos tienen ahí, ¿no? En esta ocasión apoya la UAG, apoya Conagua, apoya CEAS. Los compañeros del centro que llevaban el proyecto de Nutria, que también era un proyecto importante de educación ambiental, también nos apoyan para el encuentro, participan con nosotros. Y también está participando con nosotros ahorita la UMA de Cocodrilo Moreletti, de la División de Ciencias Biológicas, y son los organismos que hasta ahorita nos han ayudado. Después, ya que se llevaron a cabo ese encuentro infantil, entonces lo que realizamos son ya las ferias ambientales que se están llevando a cabo este año. Estas ferias ambientales ya se están trabajando con otras comunidades, también de Centla. En esta primera feria ambiental retomamos a las comunidades que trabajamos hace 4 años, que fue Arroyo Polo, Ejido Tres Brazos y Riviera Alta, tercera sección.
Entonces, ellos son los primeros participantes en esta primera feria. Nuevamente esta feria se lleva a cabo en Pantanos de Centla. Y lo interesante para nosotros es poder reencontrarnos con esas escuelas con las que ya habíamos trabajado hace algún tiempo y que los maestros nos digan qué bueno que regresan porque ya estaban esperando esas actividades, ¿no? O sea, ya lo ven como algo en el que se está tomando en cuenta ellos para poder participar, aunque ya teníamos, creo que sí, como 4 años que no se regresaba a la zona. INEGI también participa. INEGI tiene información muy interesante sobre población de la zona, sobre el tema de geografía, y es lo que trabajó con los niños. Nos apoya la UMA de Cocodrilo Moreletti. Se llevaron ejemplares de Cocodrilo Moreletti para que los niños pudieran interactuar con ellos, y tortugas. Ya nos metimos a temas de prevención social, de previsión de desastres con el tema de la mochila de emergencia, dada que la zona pues es una zona que se puede llegar a ver afectada en caso de tormentas tropicales, huracanes. Y el recorrido que hacen en Casa del Agua. Estos niños, la mitad más o menos ya había visitado la Casa del Agua, pero la otra mitad no. Entonces también era interesante poder llevar a esos niños a que conozcan eso, ese centro de educación que tienen ahí a unos pocos kilómetros y que realmente no van seguido. Ahí les explicaron el diferentes tipos de tortuga. Y en esta ocasión se integra la parte histórica. Se llevó a cabo una representación de lo que fue la conquista, el primer contacto que tienen los españoles con México es en Centla, es ahí donde se hace el intercambio de la Malinche. Y entonces también en esta ocasión se está integrando el componente de identidad cultural dentro del programa. Entonces pues sí fue interesante que los niños pudieran ver esa representación. Esa representación se lleva a cabo en Centla, pero tiene un costo. Entonces pues eso también hace complicado que los papás lleven a los niños a ver ese tipo de actividades. Y en esta ocasión pues la Casa del Agua nos brinda de manera gratuita poder llevar a cabo esa representación. La segunda feria ambiental se hace ya en una escuela, se realiza en Nuevo Campechito, retomando el trabajo que se hizo el año pasado con estos niños. Y en esta ocasión pues se hizo en el marco del Día del Niño para poder llevar a cabo actividades. Preguntando con los maestros qué hacían el Día del Niño, los maestros nos dijeron que no hacen nada porque pues no tienen recursos. Entonces por eso es que se decide poder llevar a cabo estas actividades el Día del Niño. Y en esta ocasión ya se les presenta a los niños el material que realizamos con la información que ellos nos proporcionaron el año pasado. Entonces ahí surge Chano, que este es un niño que representa a estos niños precisamente que están en la parte del sitio piloto, ¿no? Este es el niño que los representa a ellos. Hay otros 2 personajes que representan a los niños de Tenosique y otro personaje que representa a los niños de Chiapas. El de Chiapas tiene características muy de la zona lacandona. Son niñas los personajes de esas zonas tienen características similares a la región. Entonces también esto hace que sientan los niños que el muñeco que forma parte de la comunidad, porque esa es la intención al final, y que ellos puedan expresar lo que ellos quieran a partir de estas marionetas. Todavía no, estamos en proceso, espero que nos dé tiempo todavía de desarrollarlo, el poder ya presentar un contenido utilizando todas las marionetas para presentarlo en el último encuentro que vamos a tener con estos niños. Espero que en el mes de septiembre, a ver si ya podemos armar algo más estructurado en cuanto a historia. Aquí lo sentamos, que nos vean. Por ejemplo, es el personaje animal que representa la zona de pantanos. Tenía que ser el cocodrilo, por eso ya lo ven un poquito despegado. Es el que más se ha utilizado. Y siempre acompaña, por ejemplo, nos apoya mucho la UMA de Cocodrilo para posteriormente poder desarrollar actividades con el cocodrilo. En el caso este es el personaje que representa a Chiapas.
que es la guacamaya. Y también es interesante porque los niños de Centla pues no conocen una guacamaya. Entonces, obviamente, llevarles este personaje pues hace que ellos también sepan que ese tipo de especies habitan en la cuenca y la importancia que tiene el preservarlas, ¿no? Entonces, siempre llevar un peluche, un animal, siempre también nos acerca más a los niños. Es más fácil trabajar con ellos, ¿no? Entonces, pues estos son... En la parte de Tenosique, el personaje que maneja Alejandra es un zaraguato. Es un mono zaraguato con el que está trabajando ella, precisamente para hablar de la importancia de esa especie en la zona. Y pues vamos a jugar una lotería, ¿no? Para que conozcan un poco el material, porque como que ya se están durmiendo, creo. Ahora, lo interesante de este es que esos dibujos que ustedes ven ahí, ¿quién creen que los realizó? Los niños. ¿Están listos? Ok. Pica, pica. Perico pica pica, pica la rana, perico pica, pica pica la rama. El perico. Soy cafecito con pelitos canositos, tengo barbita, me parezco a un cerdito por olorcito, vivo en las montañas comiendo zacatito y corro como venadito. Tepezcuincle. Ahorita el que más se trabajó fue el de colorear, se trabajó con las marionetas. Ya en las próximas ferias se va a trabajar más a fondo con la historieta. El último ya se lleva en el de colorear. Armadillo. Nutria de río. Hormiga. Sandía. Sí. Coco, sandía, jaguar y hormiga. Un aplauso para Gaby.